¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que siempre debajo del video les aparecen mis redes sociales. Se meten desde ahí, los lleva a Facebook, el Rincón de la Hechicera, y ahí voy respondiendo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpia, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, lecturas de runas, de Ogham, de tarot, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Hago muchísimas cosas. Entonces, escríbanme a mi página. Ahí les doy los precios para que agenden su cita. Gracias a todos por compartir mis videos. Gracias por estar al pendiente. Cuando de repente no subo los horóscopos, pero luego de verdad tengo muchísimo trabajo y no me da tiempo. Y bueno, ya saben que subo videos miércoles, jueves y domingos. Y veamos a ver cómo viene la energía para los signos esta semana. Aries. Aries, tienes que trabajar la gratitud, tienes que encontrar armonía en tu vida, en todo lo que tú estés haciendo, tienes que encontrar ese equilibrio, tienes que desarrollar también ese don que tú tienes. Todos tenemos diferentes dones, diferentes regalos, por así decirlo, para poder lograr las cosas que nosotros queramos. Entonces tú ve para qué eres bueno, qué se te facilita, qué te gusta, qué a lo mejor lo dejaste por allá abandonado y es momento de que lo retomes, porque eso te puede ayudar, aparte de que te puedas sentir mucho mejor, que puedes decir, estoy haciendo algo que realmente me gusta, me apasiona, puedes empezar a sacar dinero de ese proyecto y de ese don. Entonces, empieza ahora sí que a escarbar dentro de ti, ¿qué dejaste ahí en el pasado? ¿Para qué eras bueno en algún momento? Y retómalo. Porque te marca aquí como buen momento de hacer cosas que son importantes para ti, que por alguna situación las dejaste en una pausa o las dejaste al lado del camino. Trabaja mucho con tu niño interior, sana todo aquello que está ahí del pasado, sana la relación con tu mamá, la parte femenina es muy importante. Independientemente de sanarla con tu mamá, esté tu mami o no en este plano, es importante trabajar la parte femenina. La parte femenina pues es la energía de la intuición, de la percepción, de la magia. Entonces trabaja mucho más esa parte y te va a ayudar también a encontrar aquello que tanto deseas y aquello que está como muy guardado y muy oculto. Trabaja también con la parte del equilibrio. Trata de encontrar equilibrio en todo lo que hagas, porque eso también te va a ayudar a que las cosas fluyan y que no todo sea en extremo, sino que sea como esa parte de una balanza, que eso sería también muy importante para ti. Trabaja con la energía del color verde, la energía de la fertilidad, la energía también que te va a ayudar para los proyectos, para las cosas que tú deseas. Y trabaja mucho con la energía del caballo para brincar obstáculos, para moverte, para poder lograr las cosas que tú quieres. Y que tú también entiendas que tú puedes brincar tan alto como tú desees. Ten cuidado con todo lo que tenga que ver con problemas renales y también con problemas de vías respiratorias, porque por ahí se ve que puede haber algo. Los números son 9, 24 y 37. Tauro. Tauro, trabaja con la energía de tus vidas pasadas. Ve que de vidas pasadas te está estancando en este momento, de situaciones que se están repitiendo en esta vida, pero es algo que ya traes ahí del pasado. Hay una huella de abandono que tienes que sanar, que también es importante que lo hagas. Hay un ciclo de una relación que ya terminó, que ya es momento también de que liberes esa energía, que ya no tengas ataduras para que las cosas funcionen bien para ti. Es momento de nuevos inicios, de atreverte, de emprender cosas nuevas para ti y de romper aquellas creencias, limitaciones que a veces te impiden avanzar. Trabaja mucho con la energía del color azul, te va a ayudar a tener esa paz, esa tranquilidad para lograr las cosas que tú quieres. Lo puedes hacer el lunes con la energía de la luna, porque eso te va a ayudar a conectarte mucho más con esa parte. Puedes trabajar también con el elemento agua, puedes oír sonidos de mar o sonidos a lo mejor de alguna fuente, de alguna cascada. Trabaja con la energía de cualquier animal que sea marino. Y eso también te va a ayudar a aprender a fluir y a poder soltar. No te enganches, trata de no pelearte y trata de realmente escuchar a las personas que valen la pena y lo que no sirve, no le pongas atención. Y te marca también que trabajes mucho con la energía del color verde. También esa parte de sanar tu niño interior y esa parte también de la fertilidad para que los caminos se puedan abrir. Vas a recibir una llamada muy pronto que va a ser una noticia muy favorable para ti. Y los números son 9, 28 y 36 y ten cuidado con las vías respiratorias. Géminis. Buen momento ahorita para hacer cambios, para hacer transformaciones en tu vida. Hay algo que quedó ahí pendiente con la parte de los abuelos, es algo que tú tienes que sanar tú solito en tu corazón. Deja de culparte y de responsabilizarte por cosas que no te corresponden. Trabaja mucho la imaginación, pero esa imaginación llévala también como a la parte de que se concreten las cosas. Visualiza, decreta, siéntete merecedor de que vas a traer las cosas que tú quieras y eso te va a ayudar mucho. Trata de reconectarte también con esa parte creativa, de ser mucho más, pues de tener esa inspiración para poder lograr las cosas que tú quieres, pero tener claridad y
paz mental, que es algo que necesitas en este momento. Las cosas van a empezar a fluir, van a llegar nuevas oportunidades, nuevos retos, nuevas cosas, pero tienes que trabajar mucho en ti y tienes que trabajar mucho la parte de la confianza y el merecimiento. Los números son 8, 9 y 43. Trabaja con la energía del color rojo. Te va a ayudar a empoderarte, a tener esa fuerza para lograr las cosas que tú quieres. Trabájalo con la energía del martes. De Marte también te va a ayudar como a que esa energía ahora sí que se fortalezca. Y ten cuidado también con todo lo que tiene que ver con la columna, la cadera, la ciática, las pompas, porque la energía está muy acumulada. Y trabaja con la energía de la tortuga, porque te va a ayudar también a entender que las cosas van paso a paso, que vas avanzando en la vida, aunque a veces tú sientas que tienes que correr, no, todo es paso a paso, todo es despacio, todo tiene su tiempo, pero tú también tienes que hacer que las cosas pasen, pero no porque a lo mejor apresures a las demás personas o quieras apresurar el tiempo, las cosas van a pasar, sino en cuanto tú estés listo para recibir ciertas cosas que tú hayas pedido, las vas a recibir. Entonces, trabaja con todo lo demás y vienen cosas muy buenas para ti. Cáncer, ten cuidado ahorita con todo lo que tiene que ver con problemas del estómago, gastritis, colitis, úlcera, intestino. Ten cuidado también con problemas de hernias. Vienen ahorita cosas buenas para ti. Cuidado si cargas algo pesado también. Y vienen ahorita cosas buenas para ti. Viene un proyecto nuevo que te van a ofrecer o que vas a empezar a desarrollar, que viene muy, muy pronto, porque aquí te marca antes de 7 días o antes de 7 semanas. Hay un viaje también muy pronto para ti, que ese es antes de octubre, que va a ser bueno. Viene un reencuentro también con alguien que dejaste de ver en algún momento. Todo lo que tenga que ver ahorita con sociedades o con a lo mejor asociarte con alguien, te sale que no es buen momento para que lo hagas. Trabaja con los proyectos que ya tienes y empieza a crear también otro tipo de oportunidades que puede ser algo bueno para ti. Ten mucho cuidado también con el dinero, porque puede ser que de repente esté fluyendo bien y luego entre en una pausa. Trabaja con la energía del color café, el color de la tierra, para todo lo que tiene que ver también con la parte de la fertilidad, pero también con lo que tiene que ver con tus raíces. Entonces, sana la relación con tus ancestros, sana la relación familiares que tú tengas ahí, tú solito en tu corazón. Trabaja mucho la parte de la fertilidad y piensa qué es lo que tú quieres en este momento de tu vida. Tienes que tener claridad de qué es lo que tú quieres, pero sobre todo en temas de trabajo y de proyectos. Y trabaja con la energía del loro, también te va a ayudar a que te puedas expresar en el momento que tú quieras, que sepas cuándo es momento de decir las cosas y cuándo es momento de callarse. Y tiene que ver también con proyectos, con cosas, porque no le tenemos que contar a todas las personas lo que vamos a hacer. Hay veces que la energía negativa nos puede ahora sí que bloquear todo aquello que nosotros deseamos. Y ten cuidado con los huesos y con las articulaciones. Y los números son 48, 36 y 15. Leo, vas a tener un sueño, una revelación que viene muy, muy pronto para ti. Hay alguien que ya murió, que no te pudiste despedir, que se quiere poner en contacto contigo, que te quiere dar algún mensaje que te va a ayudar a tener paz, tranquilidad. Por eso digo que es como una revelación que tú vas a tener. Tienes que trabajar mucho con temas de protección, sobre todo energética, porque yo veo que allí hay como muchas entidades que quieren a lo mejor estarte molestando, y esas entidades, porque tu vibración está muy baja, puede ser que a lo mejor haga que te sientas cansado, que estés bloqueado, que las cosas no se te den, que estés a lo mejor como en el mismo lugar de donde empezaste, y que a lo mejor ya vamos a empezar el 9º mes y sigas tú estando en el mismo lugar y digas, híjole, ya pasaron tantos meses y no he podido despuntar, no he podido lograr las cosas que tú quieres. Yo te recomendaría que te limpiaras y que movieras esa energía para que se mueva todo eso que está tan bloqueado. Tienes que aceptar también tus responsabilidades, aceptar tus decisiones y empezar a poner límites. Eso te va a ayudar mucho en este momento. Deshazte pues, de la energía negativa, del estrés, de los malos pensamientos. Enfócate en lo que es importante para ti. Ponte como prioridad. Vienen cambios importantes. Trabaja con la energía del color naranja, que te va a ayudar también a relacionarte con nuevas personas, a disfrutar la vida, a sentirte mucho más contento. Trabájalo con la energía de Mercurio, de miércoles, para todo lo que tiene que ver con comunicación, anuncios, trabajo, para que lo que tú quieres llegue a mucho más personas. También lo puedes trabajar en viernes con la energía de Venus, para todo lo que tiene que ver con la parte también de las amistades y la belleza. Y ten cuidado con el cuello, la garganta, tiroides, cervicales, todo lo que esté en esta área. Y los números son 9, 28 y 3. Virgo, pide un deseo
que tú quieras en este momento y se te va a cumplir, pero un deseo que tú sientas que lo puedes cumplir, no nada más que venga algo así como que, ay, venga un milagro y me lo cumple, un deseo que tú te puedas cumplir, algo que esté dentro de ti y vas a ver que lo vas a empezar a ver manifestado muy, muy pronto. Te salen 2 viajes antes de que termine noviembre, uno de ellos te sale como con familiares o con personas tan cercanas a ti como familiar, no es que vayas tú solo. Y ten cuidado también con chismes, con enredos, con algunos problemas. Puede ser que todo lo que tenga que ver con papeles, con trámites, eso se detenga un poco o no te llegue en los tiempos que tú quieras. Ten cuidado con una demanda o con todo lo que tenga que ver con cosas legales. Y ten cuidado también con meterte a lo mejor en problemas que no deberías. A lo mejor si alguien de repente te pide ayuda y de repente tratas de ayudar a alguien y por ayudar a alguien ya te agarraste un problema. Entonces ten como mucho cuidado con algo que tú vayas a hacer para los demás y que a lo mejor luego salgas tú perjudicado. Incluso puede ser como, habla con tal persona, dile que me perdone o trata de arreglar eso, trata de ser intermediario y quedas mal. Entonces pon atención. Y viene ahorita un dinero que vas a recibir muy, muy pronto. Viene en cambio de proyectos, de logros, vienen cosas buenas para ti. Enfócate en lo que tú quieres en este momento y en lo que tú realmente mereces. Y trabaja mucho con la energía del color verde, también en la energía pues de la fertilidad, la energía de sanar cuerpo, mente, corazón. Y trabaja mucho con todo lo que tiene que ver con el tubo digestivo, todo lo que tiene que ver también con problemas de estómago, gastritis. Y también veo que por ahí hay algo, sin que sea de gravedad, como hay algo que está en la pelvis y en el tobillo. Entonces pon mucha atención en esa parte. Trabaja con la energía de la luciérnaga. Te va a ayudar también a que puedas brillar en la oscuridad. Pero ese brillar en la oscuridad puede ser como de repente que te sientas solo, que te sientas triste, que a lo mejor estés viendo como la parte de tu sombra y que no estés encontrando esa luz que tú quieres o que tú deseas en este momento de tu vida. Y los números son 58, 9 y 24. Libra, trata de no tomar todo personal, relájate, las cosas vienen bien, las cosas van a empezar a fluir. Tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar, no te desesperes, no te frustres. Puede ser que de repente hayas entrado en un momento a lo mejor en donde has tenido que aprender a estar contigo, aprender muchas cosas de ti, porque eso al final te va a ayudar como a subir al siguiente nivel. Vienen cosas buenas, vienen respuestas de algo que tú estabas esperando, de algo que te estabas preguntando muy pronto, vienen cosas buenas para ti. Te salen 3 viajes antes de que termine el año que van a ser muy importantes. Y te salen también ahorita como muchos cambios, muchos movimientos, cosas buenas. Y tienes que trabajar mucho, mucho en ti, en encontrar esa paz que realmente deseas. Y si quieres estudiar o aprender algo, te sale que puede ser muy buen momento para que lo hagas. Trabaja con la energía del color amarillo, trabájalo en domingo con la energía del sol para que tus proyectos y todo lo que tú quieras sea súper exitoso. Y todas las personas que tienes a tu alrededor se ve que son personas que te aman. Entonces trata de no ser rencoroso, trata de perdonar y trata de acercarte a las personas o a tu familia que es realmente importante para ti. Si tienes pareja, te sale que es buen momento para comprometerte, para tener una relación. Ten cuidado con los embarazos porque puede ser que a lo mejor ahorita no sea buen momento. Si estás embarazada, ten cuidado porque puede ser que sea un embarazo de alto riesgo o que tengas que estar en cama. Y los números son 29, 4 y 8. Y trabaja también con la energía del perro. Te va a ayudar también a ver qué personas realmente son pues leales a ti y qué personas son nada más que se aparecen en determinado tiempo y nada más te vienen a chupar la energía y a causar inestabilidad. Escorpio. Escorpio, ya es momento de que empieces a hacerte cargo de tus decisiones, de tus acciones. Aprende a pedir perdón, aprende a soltar, aprende a hacer muchas cosas en este momento que tiene que ver con la compasión, con el amor, con el no ser tan rudo de repente a lo mejor con las personas, de ser un poco más flexible contigo y con los demás. Y trata también de pedir perdón a aquellos que tú has lastimado. Trata de trabajar en conjunto, en unión, si es de pareja, de familia, de trabajo. Trata de unir en lugar de separar. Vienen ahorita proyectos nuevos para ti, vienen viajes también. Ten cuidado con todo lo que tiene que ver con vías respiratorias y con problemas de la piel. Y trabaja mucho también con el color de la energía, del color blanco, que te va a ayudar también a tener esa paz, esa tranquilidad que tú deseas en este momento. Trabájalo el lunes con la energía de la luna porque te va a ayudar mucho más a conectarte con esa energía, también esa parte femenina. Hay alguien que ya murió que no te pudiste despedir, hay algo que traes ahí pendiente para trabajar también tú solito en tu corazón con tu papá. Y ten cuidado también con problemas de cadera. Y los números son 8, 9 y 42. Sagitario. Sagitario, no te desesperes, vienen ahorita cambios, vienen ahorita reencuentros con personas que son importantes para ti.
el negocio, los proyectos van a empezar a fluir, el dinero va a empezar a llegar, no te desesperes. Sé más flexible contigo, trata de no ser a lo mejor tan duro contigo mismo y exigirte de repente de más cuando vas por buen camino. Hay veces que es momento también, muy buen momento de hacer una pausa y empezar a trabajar en ti, en lo que es importante, en lo que te hace feliz y no nada más a lo mejor como en cosas externas o en el trabajo. Date la oportunidad de ser feliz y trabaja mucho también la parte de esa fuerza interior. Debes de limpiarte y mover esa energía. Tienes muchas energías negativas a tu alrededor, muchas envidias y trata de volverle a poner atención a tus proyectos y a tu negocio porque viene ahorita un muy buen momento para que vuelvas a dar como ese levantón. Es ahorita también muy buen momento para que trabajes mucho con la energía de Mercurio, todo lo que tiene que ver con comunicación, con ventas, con anuncio, con publicidad, porque eso también te va a ayudar mucho a que tu negocio, tu proyecto, lo que tú deseas pueda llegar a mucho más personas. Trabaja también con el color amarillo para que puedas tener ese éxito, puedas brillar y conéctate con la energía del sol. Ten cuidado con problemas de espalda y con problemas de riñones, próstata, vías urinarias o infecciones en la vagina o en la vejiga. Y los números son 8, 4 y 47. Capricornio. Capricornio, ahorita vienen regalos para ti, vienen cosas buenas. Ten cuidado nada más con temas de infidelidades, temas de traiciones. Si estás esperando una respuesta de algo importante para ti, la respuesta es sí. No dudes en ahora sí que tomar el control de tu vida. Si es algo que tú quieres hacer, empieza a hacerlo, no dudes, no te detengas. Empieza a tomar, ahora sí que piensa que tienes un barco y eres tú el capitán de ese barco. Entonces empieza a tomar ese control para que tus decisiones dependan de ti, que no vayas tú al destino de los demás, sino vayas tú guiándote a tu propio destino. Trata de tener esos pensamientos bonitos en este momento y trata de a lo mejor no decir, híjole, no le quiero decir tal cosa a tal persona, no quiero terminar esta relación por no sentirme solo, terminar esta sociedad. Si tú ves que es algo que ya no te está llevando a ningún lado, es momento de cerrar ese ciclo para que te lleguen cosas nuevas y buenas. Vienen ahorita proyectos, viene dinero, vas a cerrar el año bien, pero también es importante que tengas como esa apertura para hacer cosas nuevas. Quítate todos esos lastres y esas cosas que te impiden avanzar y sobre todo esas ataduras mentales. Y hay alguien de tu familia que se ve que puede tener como algún conflicto con esa persona por temas de dinero, entonces trata a lo mejor de no prestar, de no invertir, porque puede ser que pierdas tu dinero. Entonces pon mucha atención en eso. Trabaja con la energía del color amarillo, también la energía del sol, trabájalo en domingo, también te va a ayudar a pues tener ese contacto con el sol para poder tener éxito, lograr las cosas que tú quieres y todo lo que tenga que ver con bienes materiales o con bienes inmuebles, sale que puede ser muy buen momento. No es buen momento ahorita de cambiarte de casa, espérate un poquito o si vas a vender tu casa puede ser que eso se detenga un poco, pero las cosas van a empezar a fluir y la verdad va a empezar a salir a la luz, entonces no te desesperes. Ten cuidado con las costillas y con pues toda la parte de aquí, porque puede haber que sea algo inflamado, o sea, que haya como algo que esté inflamado o de repente que tengas a lo mejor como algún dolor. Y ten cuidado también con las vías respiratorias y los números son 84, 9 y 45. Acuario, tienes que empezar a ser mucho más compartido, tienes que empezar a pedir perdón, tienes que compartir, tienes que hacer las cosas paso a paso. No te detengas, pero tampoco quieras correr. Todo lleva su ritmo, todo lleva su tiempo y también es importante que sanes relación con tu familia. Hay muchas cosas que traes ahí del pasado. Si tienes hermanos, trata de platicar con ellos, trata de acercarte un poquito, trata de ser agradecido y de no hacer que todo gire alrededor de ti. Vienen cambios, vienen viajes, vienen cosas importantes para ti. Hay una persona en tu familia que es hombre que puede ser que se enferme muy pronto o que necesite de ti o que te ayude porque por ahí está pasando un mal momento. Tienes que tener cuidado con problemas hormonales, problemas de peso, problemas de tiroides y también con problemas del pelo, que se vaya a caer el pelo. Y ten cuidado también con pérdidas de dinero, a lo mejor no inviertas de más, a lo mejor pensando que lo vas a recuperar pronto. Entonces ve invirtiendo poco a poco para que no se te vaya a quedar ahí la mercancía o para que no vayas a invertir a ciegas en algo que a lo mejor no sabes si lo vas a recibir pronto, porque puede ser que ahorita las cosas empiecen a moverse muy bien y antes de que termine el año puede ser que otra vez se detengan un poco, pero vienen cosas buenas para ti. Y los números son 48, 53 y 36. Y trabaja mucho con la energía del gato, también te va a ayudar a transmutar toda esa energía negativa y que tú también te puedas sentir mucho más ligero y mucho mejor. Piscis, tienes que trabajar mucho también en ti, tienes que tener fe, fuerza y confianza en las cosas que tú quieres porque estás como muy abandonado por ti.
y tienes muy abandonado todo lo que es importante para ti. Entonces empieza tú a poner como prioridad todo lo que tú quieres en este momento, empieza a ser feliz, empieza a disfrutar. Si te gusta bailar, si te gusta cantar, hacer deporte, todo lo que a ti te gusta, empieza a hacerlo, porque es momento de hacer lo que a ti te hace feliz. Ya hiciste cosas por los demás en algún momento, ya es momento de que te pongas para así que tú como la persona más importante. Trabaja mucho también con purificar cuerpo, mente, espíritu, hazte unos baños, desintoxícate de todo aquello que está ahí negativo, pero eso también desintoxicación también tiene mucho que ver con las energías y las personas que tú tienes a tu alrededor, porque a veces esas personas son las que realmente tienen esa energía, tienen esa vibra, y a veces en lugar de que tú seas alguien que pueda ayudar a otra persona, pues de repente los demás pueden pensar que eres como el bote de basura y vienen a echarte ahí como sus problemas, sus tristezas, todo. Entonces tú trata de liberar toda esa energía para que tú también te puedas sentir mucho mejor, te puedas sentir mucho más ligero. También te recomendaría que te limpiaras porque te veo muy cargado. Los últimos 2 años se ven que han sido complicados para ti porque las cosas no avanzan y no se mueven y no estás logrando las cosas que tú quieres. Tienes que tener calma, tranquilidad, tienes que hacer que las cosas pasen, pero sobre todo tienes que tener claridad de qué es lo que tú quieres. Aprende a perdonar, pero también aprende a perdonarte, porque eso también te va a ayudar mucho en todo momento. Trata tú de ser tú mismo, de hacer las cosas que tú quieras en todo momento, y trabaja mucho también con dejar a lo mejor, en lugar de estar como tan guardado y todo nada más como decir, ok, estoy guardado para que no me lastimen, o trabajo yo desde casa, o trato a lo mejor de tener poco contacto con las demás personas. Trata a lo mejor de empezar a salir, limpia toda esa energía, empieza como a ser más selectivo con las personas que tú tienes a tu alrededor, porque eso te va a ayudar mucho. No necesita uno cantidad de personas, necesita uno personas, y no es de que necesite, sino quiere uno personas que realmente puedan compartir algo contigo y que puedan tener un crecimiento contigo en todo momento. Entonces limpia, eso te va a ayudar mucho. Limpia tu casa, se ve que la energía está súper estancada ahí. Saca las cosas que están viejas, que ya no sirven, cajones de medicinas. Entonces empieza a fluir y a mover toda esa energía, porque eso te va a ayudar muchísimo. Vienen ahorita toma de decisiones. Es importante también que realmente sepas qué es lo que tú quieres. No te quedes a la mitad del camino en nada, porque si no los resultados no van a ser favorables para ti. Trabaja mucho con la energía de la serpiente, también te va a ayudar a que tú veas que puedes transformarte, que tú puedes hacer tu propia transformación, y que a veces el periodo puede ser un poquito lento, pero poco a poco lo vas a lograr. Y también ten cuidado con chismes, con malos entendidos, con intrigas, con todo lo que implica también como esa parte de las víboras, ¿no? Entonces, checa también en qué momento es tiempo de cambiar de esa piel y de cambiar a lo mejor de ese círculo de personas que tú tienes a tu alrededor. Vienen cambios, vienen logros buenos, trabaja también en equipo, viene un proyecto muy importante para ti, que es algo que a lo mejor tú puedes sentir que no se dan las cosas ahorita, pero a partir del año que entra, no quiere decir que ahorita no vaya a estar mal, sino que ahorita empieza a lo mejor un poco lento, y a partir del año que entra vienen cosas muy buenas para ti. Entonces trabaja en aquello que tú quieres. Hay algo también que puedes empezar a hacer por tu cuenta, que lo vas a hacer muy pronto y te va a ayudar a que puedas ser mucho más exitoso. Ten cuidado con todo lo que tenga que ver con pérdidas o con choques, o con todo lo que tenga que ver con coches o con retrasos en avión, en camión, en tren, todo lo que tenga que ver con eso. Trabaja mucho con la energía del color morado, el color de la transmutación, y trabájalo en sábado con la energía de Saturno. Y trabaja mucho también con la energía del búho para que seas mucho más intuitivo, más mágico, y trabájalo en la energía de la noche. Entonces trabájalo con la luna también, porque te va a ayudar también a entender tu sombra y que te vayas hacia lo más profundo que tú tienes, que a lo mejor no te estás dando cuenta en este momento de algo que tienes que sanar y de algo que tienes que trabajar. Y los números son 9, 29 y 47. Entonces, bueno, ya saben, todos tenemos mucho que trabajar, muchas cosas por hacer. Les deseo un gran inicio de semana, que tengan bonito día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video. Ya saben que siempre les mando un beso y un abrazo con todo mi amor.